esté presente ahí, más bien es, creo, una gran oportunidad para nosotros, mostrar de que efectivamente, como dice la Constitución, derecho a elegir y ser elegido. Entonces no hay ningún requisito de que haya sido ni asambleísta, ni concejal, ni alcalde De previamente, y más bien acuerdo. creo que es una gran señal de que estamos abriendo las puertas a que los jóvenes puedan incursionar sin esas prácticas de la vieja política, sino directo a servir a nuestro pueblo con las mejores ideas del siglo XXI, como nosotros lo decimos. Esta campaña va a ser tan especial porque vivimos una pandemia y es algo que no se había vivido. Y eso implica nuevos retos y también implica que los candidatos tomen una conciencia especial. Porque claro, siempre la política tiene esa tendencia a mostrar cuántos seguidores tienen los candidatos, pero eso también es contraproducente para la situación sanitaria del país. Y mi pregunta es esta: ¿cómo usted va a cuidar a sus electores, a sus votantes, a sus seguidores para evitar un contagio masivo? Porque de aquí vamos a ver que cuando se hagan estas concentraciones, 15 días después vamos a estar con más casos del COVID-19. Bueno, mira, justamente una de nuestras propuestas es utilizar las tecnologías de información al máximo. Estamos planteando un plan de gobierno construido con la ciudadanía de manera democrática y digital. Vamos a lanzar en los próximos días el Wikiplan, de tal forma que la ciudadanía pueda aportar con sus ideas al plan de gobierno, estructurando el mismo documento. Estamos trabajando en un mecanismo, por ejemplo, de aportes de campaña, Jorge, en donde, al contrario de lo que establece la vieja práctica de la política, de que tiene que ir cada ciudadano a firmar un papelito en donde declara el aporte en la campaña, hemos pedido al CNE que los aportes puedan ser 100% electrónicos, mediante transferencias, mediante botones de pago, para evitar la aglomeración. Y ya en política pública justamente hemos propuesto que, por ejemplo, debemos retomar el dinero electrónico para que las transferencias, las transacciones se puedan hacer electrónicamente, así como estamos haciendo esta conversación, sin tener que generar aglomeraciones afuera de los bancos o afuera de los cajeros. Es un gran ejemplo de cómo podemos ir reduciendo los riesgos de contagio, pero además promoviendo la participación ciudadana, cívica e incluso la democratización económica. La pregunta me surgió porque ayer estuvieron ustedes en el Tribunal Contencioso Electoral haciendo una manifestación para que el tribunal decida sobre sus candidaturas. De eso vamos a hablar luego, pero sí quería saber su criterio porque, claro, están las gentes, están las personas, algunas estaban con mascarilla, o sea, ahí viene una responsabilidad bastante grande de los candidatos y para saber balancear entre mostrarse políticamente fuerte, pero también cuidar a los electores. Mira, afortunadamente tenemos claros mensajes de bioseguridad en donde se solicita en todos los meetings, reuniones que tenemos en las distintas partes del país, que mantengamos la distancia adecuada para evitar los contagios. Sin embargo, vemos que la ciudadanía tiene un entusiasmo realmente que ha sobrepasado nuestras expectativas y lo atribuimos al hecho de que realmente se está sembrando aquí una posibilidad, una esperanza de verdadero cambio, de recuperar el futuro en el sentido de retomar una senda hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Estaba ilusa, ¿no es cierto? Ha estado difícil de alcanzar en estos últimos años. Y bueno, eso genera un entusiasmo que a veces de ciertos seguidores implica, bueno, una consideración adicional por sobre la bioseguridad. Pero nosotros estamos manejándonos con criterios de bioseguridad. Y te voy a dar algunos ejemplos. El uso obligatorio de las mascarillas en las reuniones abiertas y cuando son reuniones cerradas, el monitoreo de la temperatura, la distancia en la ubicación entre los asientos y obviamente también los protocolos de aforo máximo para que no se genere un hacinamiento en los espacios físicos donde estamos operando. También tenemos distintos protocolos para que las personas puedan estar en espacios fundamentalmente abiertos y no cerrados. Y tenemos siempre
una política de desinfección con el alcohol, en donde, bueno, pues ocurre, por ejemplo, los saludos con puño o con el codo para evitar también el esparcimiento del virus, es que ocurre. Ahora sí vamos a materia electoral. Ustedes fueron impugnados y eso se está resolviendo, cuando digo ustedes, me refiero al binomio, y están impugnados. Ahora esto está en el Tribunal Contencioso Electoral, por eso fueron ayer un poco a hacer este plantón, digamos así. Pero mi pregunta va, si ustedes hubiesen planteado desde el inicio que no esté Rafael Correa en la papeleta o en su fórmula, y hubiesen puesto a Rabascal o cualquier otra persona que vaya con usted, se habrían evitado todo este lío. ¿No cree que es así? No, sinceramente no, porque recordemos que Rafael Correa estaba perfectamente habilitado al momento de su victoria en las primarias, y fue luego de las primarias que vino la sentencia express de 16 casaciones en 17 días. Entonces, claro, nosotros somos respetuosos del procedimiento. El procedimiento dice que hay que nominar a la persona que estaba victoriosa en las primarias y luego será reemplazada. Es decir, no hay por qué plantear ningún lío cuando la norma es extremadamente clara al respecto. Y si es que había alguna duda sobre el tema de el reglamento personalísimo, recordemos esa transitoria que se añadió en esta ocasión, ya fue derogado por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, no vemos razón para que haya un incumplimiento normativo como el que se ha querido posicionar e influenciar sobre los miembros del Consejo y ahora sobre los miembros del Tribunal Contencioso. Realmente confiamos en que no vaya a haber ningún problema, pero es nuestra tarea, nuestro deber hacer esta vigilia democrática para mostrar de que obviamente hay una ciudadanía preocupada de que simplemente se cumpla la ley. Es todo lo que pedimos. Perfecto. Bueno, el reglamento ese se hizo en el 2011. Finalmente Rafael Correa no pudo venir acá y las cosas están ya dadas. Finalmente Rafael Correa... Perdona, Jorge, ahí solo una precisión, ¿no? Claro. El reglamento anterior, el que establecía que en un solo acto ante un delegado del CNE, efectivamente es del 2012, no del 11, pero la incorporación de la transitoria que hacía que todo sea virtual y la excepción de este paso personalísimo fue incluido en este año, no en el 2012. No, siempre decía la ley, y eso hemos sacado muchos reportajes desde febrero, cuando hubo esta posibilidad de ver el reglamento, pues decía que era personalísima. Siempre estuvo la palabra personalísima. Cuando bueno, era todo el proceso, cuando todo el proceso era presencial, pero cuando se virtualizó, no virtualizaron ese paso también. Ahora el contencioso electoral ha quitado ese paso de personalísimo que se entiende en las oficinas del CNE, porque es lógico que si virtualiza una parte, todo debe estar virtualizado justamente para cuidar de los riesgos de contagio, etc. Son diferentes puntos de vista y ahí tienen que las autoridades tanto... La decisión del TCE no es un punto de vista, falta la todavía... del TCE es un hecho, Jorge. Está tomada la decisión. Es un punto de vista no es del Pleno, eso tiene que pasar también a la Corte Constitucional y ahí se verá. Pero al revés, la Corte ya devolvió el trámite al TCE y el TCE ya resolvió. Tiene que resolver la nueva vez, pero las cosas ya están dadas. Y ahora la papeleta de UNES está conformada por su persona y está también el señor Carlos Rabascal. Ahora, eso también puede ser una virtud o una oportunidad para usted, porque finalmente va a ser usted quien tome las riendas cuando usted esté en el gobierno, si es que llega a ganar, porque también había la preocupación, digámoslo así, de que Rafael Correa estuviera detrás de todas las decisiones. Me parece a mí que esta es una oportunidad de oro que usted la tiene ahora en este momento, que sería usted prácticamente quien tome todas las decisiones frente al gobierno. Efectivamente, mira, la Constitución de la República, a la cual nos hemos apegado siempre desde la perspectiva del servicio público y de ciudadanos, es clarísimo. Dice, quien toma las decisiones en la función ejecutiva en el Estado ecuatoriano es el presidente de la República. Y el presidente de la República seré yo. Pero evidentemente Rafael Correa es parte de nuestro proyecto político, es un líder que ha tenido una trayectoria de servicio al país con importantes transformaciones,
que no se pueden negar, digamos, del lado de que se venga, y obviamente que será un aporte en la conducción del gobierno, pero las decisiones las tomaré yo. Es decir, que ¿cuánto pesará Rafael Correa? Ya no está en la papeleta, pero ¿cuánto pesará Rafael Correa dentro del pensamiento filosófico y la praxis económica que usted manejará en el gobierno? Mira, afortunadamente nosotros nos pertenecemos a una corriente filosófica mucho más amplia que el de exclusivamente una persona, en donde hemos construido un proyecto de forma colectiva y nos pertenecemos a lo que se pudiera denominar el progresismo latinoamericano, que tiene como fundamentos el servir a la ciudadanía, en este caso a las familias ecuatorianas, el poder priorizar al ser humano sobre el capital, el de priorizar el trabajo humano por sobre los elementos especulativos. Y básicamente eso significa poner el Estado y las fuerzas productivas sociales de un país al servicio de su población, no de intereses extranjeros, no de intereses del capital financiero especulativo, sino de los seres humanos que componen nuestro país. Y las decisiones de política económica, por ejemplo, estarán orientadas en ese sentido. ¿Usted se denominaría un político con una proyección keynesiana para el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es su visión económica del Estado? Mira, antes, para definirme como político, yo te voy a dar tres adjetivos. Me defino como patriota, demócrata y progresista. Ahora, eso ya aplicado en las escuelas de corriente de pensamiento económico, yo me defino como un post-keynesiano de economía social y solidaria. Pero bueno, esos son detalles quizás algo académicos de las escuelas de pensamiento Pero muy económico, pero que importantes, tienen, me claro, parece a mí. importantes de repercusiones en cómo entendemos la política pública y la vida humana. Exactamente, porque para financiar un modelo keynesiano hay que tener mucho dinero contante, sonante en este momento. Y él está planteando un Estado post-keynesiano, que es, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, es donde el Estado prácticamente tiene una función importante en la generación de empleo. ¿Cómo va a financiar eso? Mira, nosotros lo hemos dicho, nosotros somos grandes estudiosos de la economía ecuatoriana, del funcionamiento de la organización, del sistema financiero. Y nosotros tenemos clarísimo que el Ecuador sí tiene recursos. El gran problema es que esos recursos están depositados o almacenados afuera, por fuera de nuestras fronteras. Y el reto que tenemos es de poder traer esos recursos al país para que sirvan para estimular la economía nacional. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares que están afuera, divididos en los siguientes segmentos. Primero, 3.000 y pico millones de dólares que tiene el propio Estado ecuatoriano en el exterior, en bancos en Suiza. Eso vamos a ponerlo a producir en la economía nacional mediante crédito productivo que llegue a la empresa, a la pequeña, mediana, a la micro, y pueda reactivar nuestro aparato productivo y generar empleo. Segundo, más de 6.000 millones de dólares que tienen 4 o 5 bancos grandes del Ecuador. Nosotros planteamos que una buena parte de eso sea repatriado al país mediante regulaciones del Banco Central para que se reinviertan a sí mismo en la economía ecuatoriana, generar financiamiento también de crédito productivo para nuestra economía. Finalmente estamos hablando de cerca de 21.000 millones de dólares que tienen grandes grupos económicos afuera, que se da mediante técnicas que se denominan subfacturación o sobrefacturación en el comercio exterior y que nosotros con adecuados controles, con una buena política de cruces de información, vamos a evitar que sigan saliendo y en lo posible fomentar que retorne mediante los adecuados incentivos, proyectos de inversión rentables que le van a generar también oportunidades económicas a nuestro país. Eso ya es una cuestión de cómo se entiende al Estado como tal, porque, claro, otras personas que no compartan su visión filosófica podrían decir que esto es hasta una incautación de bienes, incautación de recursos, apropiación. ¿Cómo va a ¿Cómo poner puede a ser funcionar? los incentivos y el crédito productivo e incautación de recursos? ¿Cómo va Es el que haya habido un intento de desinformación, ¿no? ¿Cómo va a lograr usted que esas cosas se den? Ustedes están apuntando a una mayoría en la Asamblea
para lograr ese tipo de leyes? Porque esas leyes no existen al momento. Bueno, mira, afortunadamente hay suficiente espacio regulatorio para que el Ejecutivo, la Junta Monetaria, puedan orientar estas decisiones de forma directa. Ahora, evidentemente estamos apuntando también a una mayoría legislativa porque tenemos retos más grandes como país que tienen que ver con la recuperación de la institucionalidad democrática, que tienen que ver con tratar de subsanar esos enormes problemas de evasión tributaria, de amnistías y de perdón de impuestos a unos pocos grandes millonarios de este país. Así que sí, también necesitamos el apoyo de la Asamblea para resarcir los daños causados. Y eso significa que tendrían que mover la economía de esa forma rápido. ¿Qué pasa si no logran con estas regulaciones hacerlo? La otra forma es el endeudamiento. ¿Con quién se va a endeudar el Estado para lograr este modelo de Estado? Mira, nosotros vamos a romper ese círculo vicioso del endeudamiento y de fuga de capitales. Al revés, nosotros vamos a usar la plata con la que ya cuenta el Ecuador, con la que ya cuenta la economía nacional, pero que se ha permitido que se fugue. Igualito como pasó en Argentina, porque tú conoces ese caso. Y nosotros lo que queremos es que el dinero se quede en la economía nacional para que podamos finalmente generar empleo. Por cada dólar que tenemos en el Ecuador, vamos a ir generando empleo. Y mientras el dinero circule más veces en la economía nacional y las familias tengan dinero en el bolsillo, ahí van a poder aumentar su tasa de consumo, salir a la tienda, al mercado, al supermercado, se reactiva el consumo en la producción nacional, los transportistas tienen trabajo, los productores del campo y la ciudad, y se sigue generando empleo para todos. Eso es lo que se trata el keynesianismo. Esto es la base, exactamente, el consumo. Pero ¿qué pasa con la producción? ¿Ustedes están en capacidad de también apoyar a la producción? Porque ese es el otro problema que hay en este modelo. Y ya se vienen las cuestiones filosóficas. ¿Se apoya al consumidor que viene a ser el pueblo o se apoya también a la producción? Y en la producción están los empresarios y tal. Y ahí viene también el pueblo, Jorge, y también el pueblo. Sí, el 60% de los emprendimientos en este país son populares, son de microemprendedores, son de trabajadores autónomos. El consumo reactiva a todos. ¿Y qué pasa con los empresarios, que también son los que generan empleo para la mayoría de personas? No, como te digo, buena parte del empleo lo generan los propios trabajadores en su actividad diaria. Es por eso quizás una de las razones que tuvimos tan altas tasas de contagio, porque el trabajo es del día a día, ¿no es cierto? Y es ese autoempleo que es extremadamente prevalente en nuestra economía, y también tenemos que tener políticas públicas dirigidas a ese sector, simplemente por precisar el dato. Pero por supuesto que vamos a apoyar al empresariado también, sobre todo ese empresariado que siempre ha estado creyendo en el Ecuador, contratando a ecuatorianos, comprando insumos y materia prima ecuatoriana, y que obviamente, como ama su patria, ha seguido invirtiendo en su patria. Entonces, sí, ahí vamos a establecer un mecanismo de copago para que en estas situaciones duras, por ejemplo, de la pandemia y post-pandemia, donde ha habido que despedir a muchísimos compatriotas, puedan reincorporarse al empleo también con el apoyo del Estado, de tal manera que puedan tener financiado parte de la nómina y de esa manera recuperar el empleo para todos, las ventas, el consumo y generar este circuito virtuoso de empleo, trabajo y consumo. Hay que pagar las deudas con el FMI. ¿Usted qué va a hacer como presidente ante eso? Nosotros hemos hablado ya con el FMI. Lo que les hemos dicho claramente es, mira, un muerto no puede pagar sus deudas. Así que lo que necesitamos es que el Ecuador, si fuese un trabajador, la economía ecuatoriana, tiene que estar primero saludable, fornido, bien alimentado, con la mayor educación posible y trabajando, pues. En el desempleo no hay cómo pagar las deudas. Y con eso, con una economía en crecimiento, que esté dinámica, que genere mucha actividad, se generará el excedente para poder pagar las obligaciones, por ejemplo, al FMI, entre otras que existen, ¿no? Entonces ellos obviamente lo entienden, han tenido ya experiencias terribles en otros países del mundo, y ahora tenemos a una directora del FMI que ha dicho, sí, asumimos nuestros errores, asumimos las jaladas y vamos a tomar en cuenta la posición del nuevo gobierno ecuatoriano, obviamente desde el momento que nos posesionemos. Bueno, quiero ir a una pregunta política que lamentablemente se me pasó, ya estábamos en la cuestión económica, pero también hubo
mucho revuelo en las redes sociales acerca de una cuestión, del expresidente Rafael Correa. Y es la cuestión de si ustedes buscarán una amnistía o si buscarán un indulto. La amnistía viene de la Asamblea, el indulto viene de la Presidencia de la República. Usted, como presidente de la República, ¿buscará el indulto del expresidente Rafael Correa? Mira, no será necesario, ¿sabes por qué? Porque ya con una justicia verdaderamente independiente y con las evidentes manipulaciones de la justicia que están a todas luces, tanto en la carencia de pruebas contundentes, en la falta de prolijidad en procesar la casación como se hizo de manera express, existen los mecanismos dentro del propio ordenamiento jurídico con recursos adicionales, tanto a nivel constitucional como los recursos de revisión en materia penal, como las instancias de fraude procesal, para que la propia justicia pueda demostrar y reivindicar la inocencia de Rafael Correa y de otros compañeros. Pero mi pregunta es, ¿usted como presidente de la República buscará el indulto del expresidente? Jorge, te dije que no será necesario acudir a aquello. La justicia se encargará de ese tema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, pero mi pregunta es, ¿lo hará o no lo hará? O sea, aparte de que se hagan estas cosas. Esto que no será necesario hacerlo, porque la justicia se encargará de reivindicar la inocencia a nivel nacional y a nivel internacional. Perfecto. Yo solo estaba preguntándole una cuestión que está en el aire. No me contesta la pregunta, porque la pregunta es, si usted... Digo que no será necesario. No será necesario impulsar nada de aquello, porque, mira, el proceso continúa. ¿Ya? No es que aquí ya se acabó con la sentencia del mes pasado. No, hay más recursos que tienen los ciudadanos para que la justicia mismo reivindique su inocencia. Insisto, hay la figura de demostrar fraude procesal, como tenemos en justiciaamarrada.org, podemos encontrar la figura de recurso de revisión, podemos acudir a las instancias internacionales de derechos humanos, inclusive las acciones de protección en materia constitucional. Así que bueno, Rafael Correa con sus abogados está definiendo cuál es el mejor camino para acudir a aquello. Y si faltara alguna explicación adicional, el día de ayer fue de público conocimiento que él dijo que no buscará ni aceptará ninguna figura de indulto. Entonces, está claro que no será necesario utilizar ese tipo de instrumentos. Ok. Ya para finalizar esta entrevista, que ha estado bastante interesante, hemos cubierto muchos puntos, sí me gustaría saber cuáles son las soluciones que ustedes proponen para salir de la pospandemia o para salir bien librados en la pospandemia. ¿Qué es lo que le está preocupando a las personas? Insisto, ¿no? Tenemos como principal y única prioridad en el corto plazo la recuperación económica. Nuestra prioridad, a diferencia de lo que ha sido en este gobierno la bronca política, la persecución, el odio, la venganza, nuestra prioridad será dar soluciones a las personas que puedan tener oportunidades de empleo, que puedan aumentar la capacidad de consumo con dinero en sus bolsillos. Eso nos permitirá reactivar la economía en cuestión de unos meses y estará ahí enfocada nuestra prioridad inmediata. Ahora, luego de aquello, evidentemente, tenemos políticas en materia de salud, de educación, de infraestructura, de inversiones y generación de oportunidades educativas, económicas, de empleo y también de emprendimiento para la población. Nosotros estamos conscientes de las dificultades que se han generado en la pandemia y queremos darle un fuerte impulso a todo lo que significa avanzar hacia el siglo XXI, llegar a que el Ecuador esté actualizado a la economía del siglo XXI, sacar el máximo provecho de las tecnologías para también impulsar el desarrollo económico. Por ejemplo, vamos a impulsar el comercio electrónico, retomaremos el dinero electrónico, vamos a impulsar una política de simplificación de trámites brutal, como lo he mostrado en nuestra experiencia en el ámbito tecnológico y mi área de conocimiento, por cierto, para que la gente no tenga que perder el tiempo haciendo trámites en su día a día, sino que pueda dedicar ese tiempo ganado a su familia, a su comunidad, al esparcimiento, a la recreación y obviamente a poder pasar con sus hijos, por ejemplo. Perfecto. Bueno, este ha sido un diálogo con el que hemos abierto una serie de conversaciones con los presidenciables del Ecuador. Pero va a faltar unas 2 o 3 de estas, Jorge, para poder discutir ampliamente. Aquí estamos para que todos los candidatos puedan exponer sus ideas, pero más que los candidatos, que la gente pueda ver lo que están teniendo a su alrededor con esta cuestión de las elecciones.
agradecemos este contacto, esta entrevista de altura. Muchísimas gracias por su participación. Les deseamos la mejor de las suertes y que siempre que gane el mejor, ¿no es cierto? Sí, exactamente, eso es lo que decimos, que gane el mejor y no que se quiera poner trabas a la participación. Estamos dispuestos ahí, estamos confiados en ese gran apoyo del pueblo ecuatoriano. Ese es el último llamado que quisiera aprovechar, perdón, Jorge, que justamente, que gane el mejor, que sea este un juego limpio, en donde la campaña no esté llena de difamaciones, ni acusaciones, ni mentiras, peor ataques a la familia o burlas por una discapacidad o enfermedad de algunos candidatos, no, sea un intercambio de ideas, de propuestas, de planes, y ahí sí, que participando todos pueda ganar el mejor. Muchas gracias, Jorge. Agradecemos mucho a Andrés Arauz, candidato de la Alianza UNES, lista 1-5.